comida más importante del día, porque eres importante para nosotros. Conexión Vital, la radio del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. Otro invitado especial ha llegado a Cita Médica para contarnos la importancia de una vida sana. Por Conexión Vital. Bienvenidos. Estás escuchando Cita Médica. Buenos días, es un gusto reencontrarnos nuevamente con ustedes, nuestros seguidores de Cita Médica, el programa de Radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país y orgullosamente nuestra, del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. Bueno, la enfermedad de Cushing es el tema que hoy estaremos tratando con el doctor William Acosta. El doctor William Acosta es especialista de endocrinología, con quien abordaremos estos próximos 35 minutos con este tema especial, la enfermedad de Cushing. Debo decir que la enfermedad de Cushing es la afección que se produce debido a la exposición de altos niveles de cortisol durante un tiempo prolongado. La causa más común es el uso de esteroides, pero también puede ocurrir debido a la producción excesiva de cortisol por parte de las glándulas suprarrenales. Los indicios son la acumulación de grasa entre los hombros, la cara de luna llena o estrías rosadas o violáceas. Así se determinan los síntomas de esta enfermedad, la enfermedad de Cushing. Como había anunciado, el día de hoy hemos convocado acá a Cita Médica al doctor William Acosta, a quien doy la más cordial de las bienvenidas. Bienvenido, doctor. Buenos días, muchas gracias por la invitación a este espacio de la que sentimos nuestra casa, el Hospital Eugenio Espejo, aunque nuestro tiempo siempre puede ser pasajero en relación a los años de nuestro querido hospital y donde tantas vidas se han salvado, tantas vidas se han mejorado y a tantos pacientes hemos acompañado y se han acompañado para su proceso de recuperación o incluso para el final de la vida. Para hablar de un tema bien peculiar, bien poco hablado, y esto se debe a que la enfermedad de Cushing, que hablaremos más profundamente después, es una enfermedad rara, con poca frecuencia. Pero claro, estamos hablando esta semana de las enfermedades raras porque se acerca el Día Mundial de las Enfermedades Raras, que en la perfección de las cosas es el 29 de febrero, el Día de las Enfermedades Raras, y es escogido así porque es un día, digamos, raro, ¿no? Es un día que este año, por ejemplo, no lo tenemos, si mi memoria no me falla, un día bisiesto. Se presenta una vez cada 4 años y por eso normalmente se conmemora el Día Mundial de las Enfermedades Raras del 28 de febrero como un día raro, un día para las personas que nadie decide de qué enfermarse, pero las personas que tienen estas enfermedades les tocó la más difícil porque una enfermedad rara quiere decir que es una enfermedad que no se ve con frecuencia, que quiere decir que los médicos no están acostumbrados a verlas, que muchos médicos no están preparados para verlas y no tendrían por qué estarlo. En la concepción actual que nos manejamos tanto en la academia cuanto en la salud pública, es tratar a la mayoría de pacientes y darle solución a la mayoría de problemas, a la mayoría de enfermedades. Hace unos días empezó la discusión del nuevo Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos. Se ha hablado mucho de esto. El Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos debería tener los medicamentos, lo que se necesite para atender a la mayoría de la población. Por defecto deja afuera a las enfermedades raras, una de estas la enfermedad de Cushing, y no es que no tengamos que tratarlas, las tenemos que tratar. De hecho, es parte de la esencia del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo tratar exactamente a estos pacientes que tienen enfermedades raras, que son difíciles de diagnosticar, que son difíciles de tratar, pero para eso es para lo que nosotros nos preparamos, para tratar a estos pacientes que tienen enfermedades raras y que lastimosamente muchos de ellos han ido de un hospital a otro, de un centro de atención a otro, hasta llegar a la atención de calidad y calidez que tenemos de nuestro querido Hospital Eugenio Espejo. Pues muy bien, doctor, justamente nosotros de Cita Médica
considerando que estamos ya próximos al Día Mundial de las Enfermedades Raras. Claro está, no hay mayor incidencia, pero no podemos dejar de lado el tratamiento de estas enfermedades. Justamente ahí es donde se aplica, como usted dice, la ciencia, doctor, para salvar vidas, ¿no? Son mínimo el número de estas personas, considerando el gran universo, pero igual, justamente por eso se han denominado enfermedades raras y aquí las estamos tratando. Ahora, doctor, en sí, ¿qué es la enfermedad de Cushing, que es una de las enfermedades raras? Primero hay que entender desde el origen, desde el funcionamiento normal. A mí por lo menos me encanta, así lo aprendí y así lo intento enseñar a los chicos residentes que se forman en nuestro hospital de las diferentes especialidades. Todos tenemos en el abdomen varios órganos, ¿no? El estómago, los intestinos son como los más frecuentes, los riñones, los más famosos. Arriba de los riñones existen unas pequeñas glándulas que están ubicadas más o menos como en forma de sombrero, en forma de estas cachuchas que utilizaban nuestros mayores. Estos suprarrenales producen en realidad varias hormonas, 4 grupos de ellas, que regulan diferentes aspectos del funcionamiento de nuestro cuerpo. La hormona, la sustancia que más se produce en estas glándulas suprarrenales se conoce como cortisol. De hecho, fue históricamente la primera sustancia que se descubrió que producía este órgano. Es decir, encontramos este órgano en los individuos, buscamos qué era lo que hacía y la primera sustancia que se descubrió que se producía ahí se le llamó cortisol, que sería la sustancia, la solución de la corteza suprarrenal, el cortisol. Este cortisol, como decía, cumple varias funciones, muchísimas funciones. Dentro de nuevamente la primera en ser descubierta es que eleva los niveles de glucosa en sangre, eleva los niveles de azúcar en sangre. Una de sus funciones, insisto, la primera en ser encontrada, no la única, no sé si la más importante siquiera. Otra de las funciones importantes del cortisol es darnos o permitirnos la respuesta al estrés. ¿Qué es el estrés? El estrés es la respuesta del organismo ante una noxa, un agente externo que pone en riesgo nuestra vida. En la vida antigua, si es que estábamos en el campo cosechando o cazando animales y veíamos un león, ese león nos podría matar. Esa era la noxa, ese era el agente externo que ponía en riesgo nuestra vida. En esta vida más moderna, cruzamos la calle, se atraviesa un vehículo a toda velocidad que nos puede costar la vida. Ese vehículo es del agente externo, la noxa, y la respuesta de salir corriendo es el estrés. La respuesta de nuestro cuerpo ante algo que pone en riesgo nuestra vida se resume en huir o defendernos. A veces con respuestas conscientes, a veces con respuestas inconscientes. Pero para huir o para defendernos necesitamos mucha energía. Para salir corriendo necesitamos energía. Y esa energía extra proviene de las glándulas suprarrenales, primero del cortisol y luego de otra sustancia que se llama adrenalina y noradrenalina. Ahora estamos hablando del cortisol. El cortisol entonces provee esa fuerza extra para salir corriendo o para defendernos. Por cierto, ahora que estamos en tiempos de COVID, los pacientes que sufren de esta enfermedad, que sufren de la COVID, secretan una gran cantidad de cortisol. Y esa gran cantidad de cortisol permite que muchos de ellos salgan bien, sobrevivan a la enfermedad, aunque algunas otras personas no lo harán. La enfermedad de Cushing, o más bien dicho, el síndrome de Cushing, en medicina le llamamos síndrome a cualquier persona que tiene muchos síntomas, relacionados o no. Entonces, el síndrome de Cushing es las manifestaciones, lo que le pasa al cuerpo cuando hay un exceso de cortisol, cuando hay mucho cortisol. El síndrome de Cushing son las manifestaciones clínicas, lo que el paciente siente, lo que el paciente se le ve, los exámenes de laboratorio que nos revelan de que hay un exceso de cortisol. Y uno diría, si el cortisol viene de la corteza suprarrenal, entonces lo más probable es que sean las suprarrenales las que estén produciendo, las que estén trabajando demasiado, pero curiosamente no. La causa más frecuente del síndrome de Cushing es recibir medicamentos que son parecidos, similares al cortisol y que les llamamos corticoides o corticosteroides o esteroides. Los corticoides son sustancias parecidas al cortisol y que se utilizan para infinidad de cosas. En medicina se utilizan mucho los corticoides, las sustancias parecidas al cortisol, en el tratamiento del asma, en el tratamiento de la artritis, en el tratamiento de diferentes tipos de dolores o de inflamación, en las alergias se utilizan muchos corticoides, pero no solo se los utiliza en la medicina.
sino que se los utiliza mucho también en la estética. Muchas de las cremas, yo diría todas las cremas contra la edad, contra las arrugas que aparecen en la cara, en el cuerpo, tienen corticoides, tienen sustancias parecidas al cortisol, que en algunas personas se acumula en el cuerpo, ¿no? Algunas personas se ponen una crema, les mejora las arrugas o no, pero no les causa problema porque no pasan de la piel. Hay algunas personas particularmente sensibles que esta crema que tiene corticoides entra al cuerpo. Y es la causa más frecuente del síndrome de Cushing, Ahora, la enfermedad de Cushing, que es en realidad lo que nos lleva a tratar hoy, es que este exceso de cortisol es producido por nuestro propio cuerpo. Las suprarrenales trabajan en exceso, pero en realidad en la enfermedad de Cushing, en lo que describió Harvey Cushing, que era un anestesiólogo que descubrió esta enfermedad, es porque las suprarrenales no trabajan independientemente. Como les decía en el ejemplo, cuando nos escapábamos del león o cuando nos escapábamos del bus en movimiento, nuestro cuerpo produce un exceso de cortisol, y eso es porque nuestro cerebro ve el león, escucha el león, siente la vibración del carro, escucha, mira, ve el carro que se acerca a toda velocidad. Nuestro cerebro hace trabajar una pequeña glándula que tenemos debajo del cerebro que se llama hipófisis. La hipófisis es la que ejerce el control de todo. Es como la que está ahorita tras del control de los botones de la radio. O sea, pensamos que el entrevistado y el entrevistador somos los que hacemos la radio, no la que controla los botones, es la que nos hace, no nos calla o nos permite hablar o nos hace escuchar. Esta hipófisis controla las glándulas suprarrenales y a otros órganos, ¿ya? La enfermedad de Cushing es un tumor benigno como un lunar que produce un exceso de una hormona que se llama CTH que les hace trabajar mucho a las suprarrenales. La enfermedad de Cushing es del exceso de cortisol, el exceso de esta sustancia de las glándulas suprarrenales, pero porque la hipófisis les está haciendo trabajar mucho por un tumor benigno, habitualmente, que se encuentra en esta glándula hipófisis que está, como les digo, debajo del cerebro, que ya vamos a hablar del tratamiento, lo ofrecemos ampliamente y con cirujanos de amplia experiencia, con neurocirujanos de amplia experiencia, y lo tratamos en el Hospital Eugenio Espejo. Es una enfermedad muy rara, que puede matar al paciente. Imagínense ustedes tener en el cuerpo la energía para salir corriendo y que esto sea todo el tiempo. Destroza todo el cuerpo, la enfermedad de Cushing. En inglés le dicen Cushing disease, y cuando uno va a las charlas le dicen Cushing disaster, que sería como el desastre del Cushing, porque el paciente, la persona que sufre esta enfermedad, muere relativamente rápido, en meses o años, producto de este exceso de cortisol que destruye sistemáticamente, que destruye el cuerpo en su conjunto hasta llevarle a la muerte. Bueno, realmente esta es la calidad de expositores que tiene nuestro programa. En el caso del doctor Acosta, está dando una cátedra sobre este tema. Yo creo que justamente es lo que nosotros queremos, ¿no? Que llegue el mensaje de esta manera, que podamos entenderlo y aprender también, además de que sea orientador, sobre estos temas que son muy poco tratados, ¿no? Justamente por eso estamos dando la importancia de estos temas y mucho más, que estamos próximos a las enfermedades raras. Doctor, hay gente que ya está manifestándose a través de las redes sociales, y eso demuestra que el interés por este programa. Ariel Jiménez nos pregunta si el uso de corticoides, ¿en qué cantidad y durante cuánto tiempo de administración podría causar este efecto en los pacientes? Bien, hay varias aristas a tomar en cuenta para responder esta pregunta. Primero, cualquier medicamento que usted reciba para cualquier enfermedad tiene efectos secundarios. El médico que le dice que tiene usted que tomar A, B, C, Y, X, Z tratamiento es porque sopesó, consideró que los riesgos secundarios del tratamiento son menores que la enfermedad. Es decir, si es que imagínense ustedes, si utiliza un corticoide en particular, no todos sirven, pero se utiliza un corticoide para el COVID en los pacientes que están en terapia intensiva, en los únicos en los que funciona. Por supuesto que darle ese corticoide, aun ateniéndose a los efectos secundarios, el problema de utilizar el corticoide es mucho menor que la probabilidad de muerte por COVID. Y esto es una decisión, digamos, relativamente fácil, pero los médicos hacemos este tipo de decisiones con cada paciente. El medicamento que yo le voy a dar, los efectos secundarios que pueden o no presentarse, son menores que la enfermedad que le quiero tratar, y la diferencia suele ser habitualmente abismal.
Primera consideración, efectos secundarios de los corticoides versus el beneficio que le puedo otorgar a mi paciente. Imagínense darle corticoide a un paciente con asma. Si le doy el corticoide, el paciente puede respirar. Si no le doy el corticoide, el paciente se puede morir. Tengo que dárselo, porque no se va a morir, por más que los corticoides tienen efectos secundarios. Primer aspecto. Segundo, el cortisol y todos los medicamentos parecidos, corticoides, se destruyen en el hígado. El hígado toma el cortisol, lo destruye y lo elimina. Se elimina en las heces, de hecho, el cortisol, en las formas de cortisol o por la orina. Pero entonces el hígado destruye el cortisol, destruye los medicamentos que son derivados del cortisol. El hígado de cada persona funciona, digamos, a una velocidad distinta. Para hacer un ejemplo un poco grosero, no tanto como la de nuestros políticos, pero sí se han dado cuenta que hay pacientes que con una copita ya están mareaditos, con 2 copitas ya están hablando como políticos mismos. Y otros pacientes que se toman 2, 3, 4, 5 copas y están de la vida. Es porque el hígado que destruye el alcohol, como destruye el cortisol, funciona más rápido en los unos y por eso aguantan más del alcohol, le decimos, y otros funciona mucho más lento, entonces el alcohol sigue en nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces, la capacidad del cuerpo de un individuo de destruir el cortisol o los medicamentos derivados del cortisol es individual, es diferente. Por eso es que a una misma persona yo le puedo dar un corticoide y en 2 o 3 dosis ya parecer que tiene estos síntomas que le llamamos síndrome de Cushing. Y otras personas que toman meses o años los corticoides y no tienen síntomas. Entonces es muy variable. Todas estas consideraciones su médico lo va a tener en cuenta. Todas estas consideraciones. Más encima existen corticoides diferentes, de diferente potencia, la dosis. Todas esas consideraciones el médico lo tiene en cuenta. Pero mucho más para los corticoides, pero para todos los medicamentos el médico le va a dar la dosis más baja posible para curarle, tratarle, mejorar su enfermedad, el tiempo más corto necesario. Siempre la dosis más baja, el tiempo más corto necesario de la enfermedad y depende de, por supuesto, cuánto el paciente requiere este medicamento, cuánta dosis para controlar su enfermedad. Ese es el trabajo del médico, sopesar el riesgo y el beneficio y exponerle al riesgo para obtener el beneficio el menor tiempo posible, la menor dosis posible. Bueno, nos vamos a tomar la primera pausa del programa, pero antes de ello vamos a dar a conocer los saludos, ¿no? Margarita Vázquez dice, buenos días, les saludamos desde la Fundación de Apoyo a Enfermos con Trastornos Hipofisiarios. Damos gracias al doctor Acosta porque siempre está preocupado por educar a la población. Gracias por escribirnos, Margarita Vázquez. Y un fuerte abrazo y un saludo también al doctor Claudio Vallejo, que está en sintonía nuestra. Él nos dice, felicitaciones al doctor Acosta y al equipo de Conexión Vital. Gracias, muchas gracias y un fuerte abrazo para usted, doctor Vallejo, de quienes hacemos Conexión Vital. Pues bien, nos vamos a tomar la primera pausa del programa y regresamos con más de este interesante tema, la enfermedad de Cushing. Ya regresamos con más de Cita Médica, después de estos anuncios, por Conexión Vital. Mi expectativa es bastante buena porque en los estudios que se ha hecho para esta vacuna se ha visto que tiene una eficacia más del 95%. Conocemos que es una nueva tecnología basada en el RNA mensajero del virus. Es necesario la vacunación para erradicar una enfermedad. Y si no es posible erradicar a la enfermedad, para controlarla, con todas las otras medidas que se necesitan. La considero una vacuna muy segura, muy eficaz. Me la voy a colocar porque sé que voy a proteger no solamente a mi cuerpo, sino también a toda mi familia. Y si mi familia se protege, voy a proteger a toda mi comunidad. Sembramos futuro. Recordamos a nuestros usuarios y pacientes que para acudir a su cita médica deben seguir las siguientes recomendaciones. El uso de mascarilla es obligatorio en todo momento.
El paciente podrá ingresar con un acompañante siempre que se trate de una persona con discapacidad, no vidente o de tercera edad. Podrá ingresar a la institución 30 minutos antes de la hora marcada en su cita. Deberá acudir portando su cédula de identidad y su cita médica. Recuerde, es importante actualizar sus números de contacto en las ventanillas de admisiones. Es una recomendación de su radio Conexión Vital y el Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo. Somos más que un hospital. Somos el equipo del Ministerio de Salud Pública y nos cuidamos entre todos. Si tienes alguno de estos síntomas, repórtalos. Presión en el pecho, hiperventilación, sudoración excesiva, temblores o mareos, cefaleas, molestias gastrointestinales, insomnio, falta de apetito. Son posibles síntomas de estrés intenso. Es el momento de hablar y de cuidar nuestra propia salud. Recuerda que somos humanos que cuidamos humanos. Cuidarnos es lo importante. Sembramos futuro. El uso de mascarilla es obligatorio. Lávate las manos antes y después de colocarte la mascarilla. Usa la mascarilla desde que sales de casa. Usa la mascarilla durante toda la jornada laboral. Evita tocar superficies del rostro, como ojos, nariz y boca. Cúbrete con el pliegue interno del codo o con paños descartables al toser o estornudar, aún usando la mascarilla. Considera el tiempo de uso de las mascarillas. Desecha la mascarilla usada en una funda para evitar contaminaciones. Recuerda, el uso de la mascarilla es personal. La mascarilla debe cubrir boca y nariz hasta la barbilla. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. La mejor medicina es un ánimo siempre gozoso. Este es un mensaje de Conexión Vital, la radio del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. Estamos de vuelta con más de Cita Médica por Conexión Vital. Estás escuchando Cita Médica. La enfermedad de Cushing es el tema que nos ha convocado el día de hoy a Cita Médica. Doctor, hablemos un poco sobre la sintomatología que presenta esta enfermedad. Bien, los síntomas pueden ser muy variados. En medicina diferenciamos dos cosas, los síntomas y los signos. Los síntomas es lo que el paciente siente y los signos es lo que el paciente, pero sobre todo el médico, puede ver. Por ejemplo, tengo dolor de cabeza. No hay forma de que el médico vea su dolor de cabeza, es un síntoma. Pero me golpeé y tengo un morado, entonces claro, el paciente lo puede ver, pero el médico también lo puede ver. Entonces, en los síntomas más frecuentes del Cushing está el cansancio crónico, le llamamos la astenia. Pero es un síntoma que en medicina le llamamos muy poco específico, ¿no? ¿Cuántas personas tenemos cansancio crónico? Por andar trabajando como locos o porque tienen hipotiroidismo, otra enfermedad endocrinológica, diferentes causas. Sí, todos los pacientes con Cushing tienen cansancio crónico, pero de los pacientes con cansancio crónico, poquitos, muy poquitos tendrán síndrome de Cushing, el exceso de cortisol. Entonces nos valemos más bien de los signos, que son las cosas que el médico puede constatar, que mejor discriminan el Cushing. En un preámbulo, no hay ningún síntoma específico de Cushing, no hay ningún síntoma que yo pueda decir, este paciente tiene Cushing porque tiene esto.
y tampoco del otro lado. Hay pacientes con Cushing que no tienen un síntoma específico. Puede haber algún paciente con Cushing que no tenga cansancio crónico, por ejemplo. Entonces, ahí empiezan las dificultades de las enfermedades raras, ¿no? Los síntomas raros y los síntomas que no son frecuentes y los síntomas que no son claros ni esclarecedores. La cara de luna llena, ¿no? Estas personas gorditas se ven como hinchadas y rojas todo el tiempo. No una persona gordita que tiene su color de piel, yo soy medio morenito, personas son más blanquitas, pero por más que engorde se me verán muchos cachetes, pero seguiré siendo mi mismo color. Las personas con Cushing tienen una cara redondeada, pues se les llama cara de luna llena, pero además está roja todo el tiempo, como que todo el tiempo estuvieran con mucho calor o con mucho frío. Ya ven que cuando hace mucho frío se nos ponen los cachetes rojos, cuando hace mucho calor también, exactamente eso. Luego le llamamos las almohadillas supraclaviculares. Las personas delgadas, yo soy bastante delgado, nos podemos sentir los huesos de los hombros, ¿no? Y hay un hueco entre los huesos. Mientras más gordito una persona es, pues esto se va aplanando y finalmente los pacientes con Cushing no es que se estén planos, tienen como unas almohadas, de hecho por eso les llaman almohadillas supraclaviculares aquí en los hombros. Pero uno de los síntomas, de los signos más claros, una de las cosas que el médico y el paciente pueden ver son las estrías rojo-vinosas de 1 centímetro de grosor. Creo que todos en algún momento en la vida hemos tenido estrías, más aún las mujeres que se han quedado embarazadas, les queda de recuerdo del milagro del nacimiento las estrías, pero son estrías que son blanquecinas cuando quedan. Cuando están durante el embarazo, cuando están embarazadas, las estrías son anchas y rojas porque se está rompiendo la piel por dentro. Durante el embarazo eso es habitual, pero los pacientes con Cushing, las pacientes en ese caso serían, aunque no están embarazadas, tienen estas estrías que son gruesas, anchas y que son rojo-vinosas y se pueden presentar en hombres y mujeres. La otra le llamamos los médicos miopatía proximal, que quiere decir que los músculos se destruyen y los músculos más cercanos al centro del cuerpo, los músculos de los muslos son dentro de los que más se destruyen y el paciente tiene dificultades para moverlos. Son pacientes que les cuesta, que directamente no pueden subir las primeras gradas, las primeras escaleras. No cuando uno está subiendo al piso 10 del Eugenio Espejo y que ya ninguno llega a copiarnos, ¿no? Pero si no, las primeras 2 o 3 gradas el paciente directamente no puede. Nosotros los médicos les decimos al paciente, póngase en cuclillas y trate de levantarse. A todos nos puede costar un poquito más, un poquito menos. Los pacientes con Cushing directamente no se pueden levantar porque sus músculos de las piernas que les permiten levantarse están destruidos. Y otro signo que es muy frecuente en los pacientes con Cushing, pero también en otras personas, son lo que llamamos los hematomas fáciles. El paciente amanece, doctor, vean, tengo este morado gigantesco, como cuando le sacan sangre en otros hospitales, no en el nuestro, le sacan sangre y les dejan esos morados gigantescos, un morado gigantesco en el brazo, en la pierna, en el hombro, y no me he pinchado, no me he golpeado, no me ha pasado nada. Hematomas o quimosis fáciles, les solemos llamar. Y estos síntomas suelen presentarse en los pacientes con Cushing, no son suficientes para decirlos, requieren exámenes especializados que hacemos en nuestro hospital para determinar este exceso de cortisol. Porque encima esta hormona cortisol, como les había dicho, es de estrés. En realidad sube y baja. Y lo más habitual en todas las personas es que esté más alto en la mañana y más bajo en la noche. Por eso es que en la mañana amanecemos más o menos con más ánimos. Yo vengo muy feliz a trabajar porque tengo el cortisol muy alto, porque además me encanta lo que hago. Y en la noche pues ya se me agota el cortisol y ya estoy cansado y llego a la casa totalmente rendido. Es un efecto del cortisol, sube y baja. Entonces, encontrar que hay un exceso de cortisol en una sustancia que no tiene una cantidad normal y que más bien sube y baja en el tiempo puede ser muy difícil. Pero que los pacientes lleguen con síntomas, que lleguen a nuestro hospital y que consulten ya nos permite hacer este tipo de exámenes especiales para tratar de diagnosticar a los pacientes. Y aquí quiero contar una anécdota y de paso hacer un saludo. Y es que para la enfermedad de Cushing, como para la acromegalia que le hemos hablado en programas anteriores del exceso de la hormona de crecimiento, identificar estos síntomas que son raros, difíciles, ¿no? La carita de luna llena, las almohadillas supraclaviculares, las estrías rojovinosas, la dificultad para subir las primeras gradas, puede ser difícil. Y depende del paciente, de que el paciente venga al médico y consulte. En esto nos han ayudado muchos pacientes diagnosticados, muchos sobre todo en pacientes con acromegalia, con el exceso de hormona de crecimiento. Hay pacientes, y me ha pasado, tengo muchos pacientes con acromegalia, tengo muchos pacientes de una enfermedad rara, porque a esto me dedico en el Eugenio.
Hay muchos pacientes que han descubierto ellos en otros. Están pasando por la calle y dicen, ve, este paciente debe tener acromegalia, porque ellos conocen los cambios que ellos mismos no se dieron cuenta y han traído otros pacientes y nos han ayudado a mejorar la calidad de vida y salvar vidas. En eso, el apoyo de los pacientes, del trabajo de los pacientes mismos, buscando entre ellos, dándose cuenta, apoyándose con las otras personas, nos ha servido de mucho. Y con esto quiero saludar también el trabajo de Margarita Vázquez, que es una paciente con acromegalia. Hace un rato dio un saludo, le quiero devolver el saludo y la felicitación, porque el trabajo de los pacientes con acromegalia, el trabajo del grupo de pacientes, nosotros tenemos también un grupo de pacientes con acromegalia en el Eugenio Espejo. El trabajo del grupo de pacientes es esencial, ¿no? El médico, yo puedo ofrecerle el mejor tratamiento a mi paciente, los mejores medicamentos, los mejores procesos diagnósticos, pero realmente el que sabe de la enfermedad es el que lo ha sufrido. Y los pacientes nuevos que llegan a nuestro hospital con estas enfermedades raras tienen estos grupos de pacientes en los cuales comparten sus experiencias, sus vivencias, los años que pasaron sin ser diagnosticados, el cansancio crónico que sufrieron, la discriminación que sufrieron por estos cambios. Una persona con una cara roja y redonda fue discriminada muy seguramente. Y entre ellos se apoyan, así que felicito y saludo a Margarita, que desde Guayaquil, ella vive allá, nos ha ayudado a salvar vidas. Es un trabajo conjunto entre el paciente, entre los medios de comunicación, entre Radio y Conexión Vital y Freddy, que está al frente, y todo su equipo que trabaja. Ya les dije que la que manda aquí no es Freddy, sino la de los botones, pero todos hacemos un trabajo en beneficio del paciente, comunicando al paciente para que las personas se den cuenta y digan, chuta, parece que puedo tener este síntoma, voy a consultar al médico, y esto puede haber salvado, y de hecho lo ha hecho, ha salvado muchas vidas. Bueno, sí, la importancia de tratar estos temas, ¿no? Estamos tratando, mejor dicho, el doctor está tratando la enfermedad de Cushing. Es un tema que para muchos es desconocido, pero que tiene su incidencia también aquí en el país. Fruto de ello es que nuestros especialistas están tratando en este hospital. Tenemos algunos pacientes de este tipo, doctor, ¿no? Sí, tenemos varios pacientes de este tipo. Justamente el día jueves, si no me equivoco, hace un rato me llamó el neurocirujano y no le pude contestar, y ya le devuelvo la llamada a nuestro amigo Jorge Chacipanta. Tenemos especialistas en esta enfermedad y en ofrecer soluciones para estos pacientes. Como les decía, justo el jueves vamos a operar a una paciente con enfermedad de Cushing, con una historia de meses y un par de años de evolución, sufriendo, poniendo en riesgo su vida, con la presión alta, con el azúcar alto en la sangre, y le vamos a ofrecer un tratamiento que esperamos que mejore su calidad de vida y que en el mejor de los casos le cure de esta enfermedad de Cushing. Un cirujano, nosotros tenemos neurocirujanos que hacen este tipo de cirugías una vez por semana, una vez cada 15 días, ahora por la pandemia un poco más espaciado, pero que lo hacen. Esa es nuestra fortaleza, la fortaleza del hospital de especialidades. Mientras que la misma paciente tratado en otro lugar donde no tienen experiencia, ese mismo neurocirujano, que tendrá su credencial de neurocirujano, pero hará este tipo de cirugías una vez cada 6 meses, una vez cada año. Entonces, las enfermedades raras tienen que atenderse en los hospitales de tercer nivel, donde tenemos médicos que estamos acostumbrados y nos especializamos, estudiamos, profundizamos nuestro conocimiento más en este tipo de enfermedades. Y en la parte quirúrgica, en la parte de los neurocirujanos en este caso y los cirujanos en general, tienen la habilidad porque hacen este tipo de cirugías que afuera será raro, en nuestro hospital es la regla porque nosotros ofrecemos atención de calidad y calidez a nuestros pacientes con enfermedades raras. Doctor, hay una pregunta que nos realiza un buen amigo nuestro. Dice, si al equilibrar el cortisol, ¿se puede controlar la enfermedad? La idea del tratamiento es llevar el cortisol a niveles normales. Y una vez que lleva uno el cortisol a niveles normales, entonces la enfermedad queda totalmente controlada. Ahora, esto que suena en teoría fácil es súper difícil. De hecho, muchos de nuestros pacientes lo que hacemos es que del exceso de cortisol tengan bajo el cortisol y luego le damos en pastillas para suplementar. Es mucho más fácil de tratar. El objetivo del tratamiento es normalizar el cortisol. En las mediciones de cortisol, ya les dije, es súper difícil. Uno diría, dame el cortisol y si está alto tiene síndrome de Cushing. No, porque el cortisol tiene producciones variables y necesita exámenes complicados. Pero la idea es que en el cuerpo quede una cantidad normal de cortisol y así mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes.
Bueno, eso es lo importante, controlar, ¿no?, este tipo de enfermedades raras. No sé si estoy equivocado, doctor, pero cuando hablamos también de enfermedades raras, como que se complica buscar el tratamiento, ¿no? Porque realmente al decir una enfermedad rara, se supone que no encontramos los medicamentos específicos justamente por esa condición de ser rara, ¿no? Exactamente. Hay que entender la lógica de la industria farmacéutica. La industria farmacéutica es una industria que intenta obtener ganancias. Más o menos altas, no vamos a entrar en la discusión, pero intenta obtener ganancias. ¿Qué tal producir un medicamento que venderá, por decir una exageración, pero para ilustrar el tema, 5 pastillas por año o 10 inyecciones por año? No la produce. Y eso es un problema gravísimo. No tanto lo tenemos para Cushing, pero para otras enfermedades raras, como exactamente lo opuesto, que es que una persona no produzca hormonas en su glándula suprarrenal. Debería haber un medicamento que se llama hidrocortisona y otro que se llama fludrocortisona, que la industria farmacéutica mundial lo produce en pocas cantidades y en nuestro país directamente no hay. Entonces, el acceso a estos medicamentos es un problema gravísimo. Está en el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos, la lista de medicamentos que todos los hospitales deberían tener. Pero si no hay quien los venda, ¿cómo los hospitales lo compran? Es un problema gravísimo que se ha ido solucionando. Nuestro hospital tenía hidrocortisona, fludrocortisona, y era uno de los pocos hospitales públicos y privados. De hecho, en un momento fue el único hospital que tenía hidrocortisona y fludrocortisona para el tratamiento no del Cushing, sino de la enfermedad opuesta que se le llama Addison. Y estas dificultades de acceso a medicamentos son muchísimo más graves que otros problemas en salud que tienen su relevancia, por supuesto. Las enfermedades graves tienen, y hablamos de las dificultades diagnósticas, que el paciente reconozca este síntoma como raro, que vaya al médico y que el médico reconozca y diga, chuta, debe ser alguna enfermedad. Y luego de que ya se haga el proceso diagnóstico, que el tratamiento no sea accesible, es un problema gravísimo, pero que luego otra vez tiene estas soluciones del agrupamiento. Es decir, es más fácil que el Hospital Eugenio Espejo tenga 20 pacientes con una enfermedad y compre para esos 20 pacientes, a que esté un paciente en un hospital súper nombrado, pero que ven un paciente de esta enfermedad, otro paciente por aquí, otro paciente por allá. La centralización de las enfermedades raras es una de las fortalezas. Uno normalmente piensa en la centralización como algo malo. En este caso es algo bueno y muy bueno, porque asegura el diagnóstico oportuno y el tratamiento oportuno para nuestros pacientes. Súper interesante el tema que está tratando el doctor William Acosta. Doctor Acosta, antes de irnos a la segunda pausa del programa, me permito transmitir un mensaje para usted. Rafa Armas, gracias Rafa por estar con nosotros, sintonizando Cita Médica. Dice, bendiciones a todos los médicos, en especial al doctor William Acosta. Margarita Vázquez, que está sintonizándonos en Guayaquil, también. Gracias doctor, todo lo que logramos los pacientes es gracias a los médicos como usted, que nos han educado y empoderado en nuestra situación. Gracias Margarita Vázquez por ser multiplicadora de lo que se trata en Radio Conexión Vital y en este programa Cita Médica. Pues bien, nos tomamos la segunda pausa del programa y regresamos inmediatamente con más de la enfermedad de Cushing. Regresamos con más de Cita Médica después de estos anuncios por Conexión Vital. El uso de mascarilla es una muestra de tu responsabilidad. En todo el país, el uso de mascarilla es obligatorio. Así evitamos que personas contagiadas de COVID-19 puedan transmitir la enfermedad aunque no tenga síntomas. El contagio de COVID se da a través de las gotas que se expulsan al toser, estornudar, hablar, inhalar o exhalar. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. Desde la Organización Panamericana de la Salud, compartimos estos consejos que lo protegerán a usted y a su familia de COVID-19. Durante esta pandemia, los niños y las niñas también pueden estresarse. Pueden estar más apegados, retraídos, ansiosos o enojados. ¿Qué puede hacer?
Juegue con ellos y haga actividades que les ayude a relajarse. Manténgales rutinas y horarios regulares de sus comidas, juegos y descanso. Explíqueles la situación utilizando palabras y frases que puedan entender. Es muy importante mantener a los niños cerca de sus padres, cuidadores y familiares. Pero si alguno de ellos debe ser hospitalizado, trate de que tengan contacto regular con ellos. Este es un momento difícil también para los pequeños y necesitan de su amor y atención más que nunca. Para más información, visite www.paho.org/coronavirus. La Organización Panamericana de la Salud, protegiendo la salud de las Américas. Estamos a la mitad del camino. Para demostrar que somos grandes personas, disfruta este miércoles como nunca. Te lo dice Conexión Vital. Puede que la distancia que mantenemos entre todos nos parezca mucha, pero el personal de primera línea no piensa en esto para acercarse a cuidar la vida de otros. Soy Carlos Ortega, médico general del Hospital del Sur en Quito, y desde hace 8 meses mi teléfono no deja de sonar. Soy María Galárraga, rescatista de primera línea, y aunque recibo malas noticias, son más las sonrisas de los pacientes recuperados. Los médicos convivimos con la COVID-19 y no perdemos la esperanza de ganar esta batalla. Soy Jorge Guamana y desde el Hospital de Manta les digo que no bajemos la guardia. Nosotros como parte del Ministerio de Salud Pública nos la jugamos. Cuidarnos es lo importante. Somos humanos que cuidamos humanos. Sembramos futuro. Conexión Vital. Mi expectativa es bastante buena porque en los estudios que se ha hecho para esta vacuna se ha visto que tiene una eficacia más del 95%. Conocemos que es una nueva tecnología basada en el RNA mensajero del virus. Es necesario la vacunación para erradicar una enfermedad. Y si no es posible erradicar a la enfermedad, para controlarla, con todas las otras medidas que se necesitan. La considero una vacuna muy segura, muy eficaz. Me la voy a colocar porque sé que voy a proteger no solamente a mi cuerpo, sino también a toda mi familia. Y si mi familia se protege, voy a proteger a toda mi comunidad. Sembramos futuro. Puede que la distancia que mantenemos entre todos nos parezca mucha, pero el personal de primera línea no piensa en esto para acercarse a cuidar la vida de otros. Soy Carlos Ortega, médico general del Hospital del Sur en Quito, y desde hace 8 meses mi teléfono no deja de sonar. Soy María Galárraga, rescatista de primera línea, y aunque recibo malas noticias, son más las sonrisas de los pacientes recuperados. Los médicos convivimos con la COVID-19 y no perdemos la esperanza de ganar esta batalla. Soy Jorge Guamana y desde el Hospital de Manta les digo que no bajemos la guardia. Nosotros como parte del Ministerio de Salud Pública nos la jugamos. Cuidarnos es lo importante. Somos humanos que cuidamos humanos. Sembramos futuro. Desde la Organización Panamericana de la Salud, compartimos estos consejos que lo protegerán a usted y a su familia de COVID-19. Durante esta pandemia, los niños y las niñas también pueden estresarse. Pueden estar más apegados, retraídos, ansiosos o enojados. ¿Qué puede hacer? Juegue con ellos y haga actividades que les ayude a relajarse. Manténgales rutinas y horarios regulares de sus comidas, juegos y descanso. Explíqueles la situación utilizando palabras y frases que puedan entender. Es muy importante mantener a los niños cerca de sus padres, cuidadores y familiares. Pero si alguno de ellos debe ser hospitalizado, trate de que tengan contacto regular con ellos. Este es un momento difícil también para los pequeños y necesitan de su amor y atención más que nunca. Para más información, visite www.paho.org/coronavirus. La Organización Panamericana de la Salud, protegiendo la salud de las Américas. Estamos de vuelta con más de Cita Médica por Conexión Vital. Estás escuchando Cita Médica.
Ya estamos nuevamente de regreso con su cita médica. Recordamos nuestra línea telefónica, la 097 97 22 459. 097 97 22 459. Recuerden, es la línea de WhatsApp por donde pueden ustedes también enviar algún tipo de sugerencia y, claro está, también una pregunta para nuestro especialista. Ahora, doctor, ¿existen factores de riesgo para esta enfermedad? No existen factores de riesgo conocidos para esta enfermedad, a diferencia de muchas otras que se pueden prevenir con cambios en el estilo de vida o con una alimentación saludable y haciendo ejercicio, que siempre es beneficioso, por supuesto, pero para la enfermedad de Cushing no hay que se conozca. Lo que hay es un diagnóstico lo más temprano posible, es decir, diagnosticar mientras más pronto mejor. Y esto se va en relación a encontrar los síntomas. Y tan pronto como se encuentran los síntomas, entonces acudir a un médico. Pero ahí empiezan las dificultades que se presentan con el síndrome y la enfermedad de Cushing, como se presentan con muchas de las enfermedades raras, ¿no? Síntomas que son difíciles de entender y que llevan a consultas de médicos que no necesariamente conocen de la enfermedad, entonces van complicado. Pero acudir al médico para que busque a ver si tiene este síndrome de Cushing es lo mejor que podemos hacer, diagnóstico temprano. Importante este dato que usted nos proporciona, doctor. Ahora, en cuanto a los diagnósticos, ¿no? La gente está preguntando cómo se realiza el diagnóstico para determinar estas enfermedades. Bien, como les dije, es un proceso relativamente difícil de hacer. Poder decir que un paciente tiene un exceso de cortisol no es tan fácil, porque, por poner un ejemplo, insisto ahora que todo es COVID, si es que medimos el cortisol a un paciente que está con COVID o que acaba de salir con COVID, lo va a tener alto porque su cuerpo se está defendiendo de la enfermedad. Ya dijimos que el cortisol es una sustancia que se produce como defensa del cuerpo para salir adelante ante algo que pone en riesgo nuestra vida. Entonces existen en términos generales 3 formas de diagnosticar el exceso de cortisol. La una es medir la eliminación, cuánto el cuerpo elimina de cortisol en orina de 24 horas. ¿No? Al paciente se le pide que recoja la orina de 24 horas para medir cortisol. Es un examen ya complicado de hacer. La otra es que en la saliva se acumula el cortisol. Se puede medir se puede ver el exceso de cortisol en la saliva, que es un método no tan difícil de hacer, pero sí que se hace en muy poquitos laboratorios. Nuevamente hablando de enfermedades raras, diagnósticos raros, que no se hacen en cualquier lugar. Y la otra es todavía más difícil, que es llevarle al cuerpo a que produzca poco cortisol. Es decir, si nosotros le decimos a la hipófisis de una persona sana, mira, hay mucho cortisol, entonces esta hipófisis debería dejar de trabajar. Y lo que se hace es darle una pastilla que es similar al cortisol para hacer que la hipófisis deje de trabajar. Y si no deja de trabajar, entonces porque tiene cortisol. No tanto para explicar a ciencia cierta, pero sí para que el paciente tenga una idea de que es un proceso difícil, que no es como un examen simple en ayunas como muchos otros, como medirse el azúcar de la sangre o el colesterol, que es un examen en ayunas y ya está. El diagnóstico del exceso de cortisol es complicado, requiere exámenes complicados, difíciles de hacer con técnicas complicadas. Pues bien, doctor, es un tema que ha concitado el interés general, ¿no? Este tipo de temas que lo llevamos a través de Conexión Vital, la radio del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo. No me atrevo a decir que son únicos, pero sí, son de los pocos que se tratan, ¿no? Y en este caso que nosotros somos un hospital de referencia nacional y tratamos justamente estos temas acá. Entonces, como que nos da, doctor, la autoridad de tratar justamente este tema y mucho más con profesionales como usted, doctor. Pues bien, doctor, esta enfermedad, entonces, la enfermedad de Cushing, ¿se puede curar o no se puede curar? Es posible curar, pero depende de muchos factores que a veces no dependen tanto del paciente ni del médico y son difíciles de determinar. Es decir, la cirugía para los pacientes con enfermedad de Cushing, para aquellos que tienen un tumor que le hace trabajar demasiado la suprarrenal, sería tan fácil como saquemos el tumor. El problema es que está debajo del cerebro, entonces me imagino abriendo la cabeza de un individuo para buscar el tumor y sacarle y todos los efectos secundarios que eso le podría producir. Estamos hablando de los medicamentos que tienen efectos secundarios y beneficios. Entonces, abrir la cabeza para sacar el tumor es algo que no se hace porque la cirugía sería más un problema y podría incluso costarle la vida al paciente que la enfermedad en sí misma. Habitualmente, y nosotros en nuestro hospital con las técnicas modernas, hacemos cirugía a través de la nariz.
Como les decía, justo hace un rato estaba hablando con nuestro neurocirujano que mañana va a operar a una paciente con enfermedad de Cushing a través de la nariz con una incisión mínima, utilizando endoscopios, microscopios para llegar a ese punto y tratar de sacarlo. Están hablando de tratar de entrar por un orificio pequeño para causar el menor daño, entonces puede no salir todo el tumor, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, sí es posible de curar, es difícil, depende del cirujano experto, o sea, nosotros confiamos 100% en nuestro neurocirujano de que va a hacer el mejor trabajo, pero aún así la técnica, la dificultad de sacar un tumor pequeño, microscópico, en el fondo de un túnel es difícil. Puede ser que no se cure, pero sí al sacar la mayor parte del tumor va a mejorar muchísimo la calidad de vida de nuestros pacientes. Se puede curar, con algunos casos con médicos especialistas, con un grado de suerte también, o si no, pues por lo menos ofrecerles mejorar la calidad de vida a nuestros pacientes. Bueno, de todos modos es una luz, una esperanza, o sea, se puede curar. Vale también entonces decir que cuenta aquí la habilidad, la experiencia y el conocimiento de la persona que realiza el tratamiento, ¿no? Porque como debe ser bastante complicado también, pero no deja de ser una esperanza que sí se cura esta enfermedad. Bueno, tenemos otra pregunta, doctor. ¿Qué alternativas de tratamiento tenemos en Ecuador para tratar la enfermedad de Cushing? A pesar que el doctor ya nos acaba de explicar mucho de esto, pero bueno, vamos a dar respuesta. Una de esas que es la cirugía, no extirpar el tumor para la enfermedad. Recuerden que hay muchos. Hay el síndrome de Cushing, que es tener mucho cortisol por diferentes causas. Si es que eso es por un tumor en la hipófisis que hace trabajar mucho las suprarrenales, pues tenemos la cirugía, se hace en nuestro hospital Eugenio Espejo. Como les digo, mañana vamos a hacer, o lo hará el neurocirujano con nuestro apoyo en la parte clínica, en la parte del manejo alrededor de la cirugía. Tenemos medicamentos que son en realidad muy poco eficaces, controlan parcialmente la enfermedad. Y tenemos, no en nuestro país, pero sí en nuestro país, no en nuestro hospital, pero nosotros derivamos de nuestros pacientes para que reciban un tipo de radioterapia que se llama Gamma Knife. El tumor está en un punto y lo que hacemos es mandar un rayo de radioterapia desde un lugar, se mueve el aparato desde otro lugar, se mueve el aparato desde otro lugar, de manera que se concentra en el tumor y todo el resto del tejido que estaba sano recibe la menor cantidad de radioterapia. Aunque no lo disponemos en nuestro hospital, nuestros pacientes que así lo requieren, se tramita a través del Ministerio de Salud Pública para que lo reciban de manera totalmente gratuita en el único prestador que tenemos de nuestro país, que se encuentra en Guayaquil. Y todo, como les digo y les insisto, aunque no está en nuestro hospital, nuestros pacientes tienen acceso a este tratamiento y cubierto por el Ministerio de Salud Pública, pagado por el Ministerio de Salud Pública. Bueno, lastimosamente estamos ya llegando al final de este programa que sin duda ha sido interesante y así lo confirman los reportes a través de nuestras redes sociales y bueno, como había dicho al inicio, son temas que únicamente los tratamos acá, justamente aprovechando la especialidad de nuestros profesionales, su conocimiento, que es lo más importante. Así llegamos de manera clara a través de este medio de comunicación a la comunidad, para seguir conociendo mucho más sobre salud. Ese es nuestro principal objetivo. Pues bien, doctor, estamos ya llegando al final del programa y no podemos hacerlo sin sus recomendaciones, doctor. Bien, la enfermedad de Cushing, como les decía, no tiene una forma de evitarla, pero sí de consultar al tiempo. Si usted tiene cansancio crónico y no está asociado a alguna causa evidente, a una enfermedad clara, entonces consulte al médico. Estrías rojo-vinosas que sean gruesas y que gruesas de ancho, no tanto de largo, pero gruesas de ancho y rojas, rojo-vinosas. Si no tiene fuerza para subir las primeras gradas, que literalmente no las puede subir, consulte al médico para que sea derivado para una atención oportuna y mientras más temprano mejor y más efectivo el tratamiento. No queda sino recordar que en realidad lo que más nos mata antes de la pandemia, la primera causa de muerte en nuestro país eran los infartos en el corazón, la segunda la diabetes y la tercera las enfermedades cerebrovasculares, que estas sí las podemos prevenir totalmente con una alimentación saludable, disminuyendo el consumo de cosas fritas, de arroz, papas, cosas hechas con harinas y aumentar el consumo de frutas y verduras. Ahora en época de COVID, una alimentación saludable asegura que nuestro cuerpo pueda responder si es que nos llegamos a contagiar de este virus mortal y que tengamos una mejor respuesta. Así que nuestros hábitos de vida saludables nos van a salvar la vida y les deseo a todos una vida larga, próspera, que pronto tengamos acceso a la vacuna que nos ayudará a volver a una normalidad más normal y mientras tanto, mascarilla, lavado de manos y distancia es lo que tenemos. Bueno,
estamos ya prácticamente en el cierre del programa. Una pregunta nomás que nos llegó de última hora. ¿El factor hereditario cuenta en esto, doctor, y la edad también? No, no es hereditario. Si es que una persona tiene enfermedad de Cushing, no la va a heredar a sus hijos, por suerte. Existe una forma muy, muy rara de que sí suceda, pero es demasiado rara ya, incluso dentro de una enfermedad rara. Y la edad no tanto, o sea, mientras uno tiene más tiempo de vida, tiene mayor probabilidad de que estos tumores aparezcan por una cuestión simple de exposición a la vida, digamos, a la probabilidad de que eso suceda. Entonces es mucho más frecuente en personas mientras más adultas lo son. Es muy, muy raro en niños, pero no es por más que esto del tiempo de exposición a la vida misma para que desarrolle este tumor. Con esa aclaración del doctor, no cuenta el valor hereditario, no se hereda esta enfermedad, y tampoco cuenta la edad, porque la edad es progresiva y en el transcurso de la vida pueden asomar este tipo de enfermedades, dice el doctor. Muchísimas gracias, doctor. Estos programas de salud no se darían sin el aporte de nuestros profesionales médicos. Es por ello que agradezco al doctor William Acosta por haber aportado con su conocimiento la orientación y los consejos a la comunidad. Muchas gracias, doctor, por esta deferencia que tiene siempre con Conexión Vital. Pues bien, el día de hoy, antes del cierre definitivo ya del programa, que nos hemos pasado, nos hemos robado un poquito de tiempo, vamos a saludar, como lo hacemos diariamente, a nuestros cumpleañeros. En la institución está de cumpleaños Jason Abarca. Nuestro abrazo, doctor, de felicitación. Jason Abarca, de gastroenterología. La doctora Maribel Cruz, también de emergencias, está de cumpleaños. Marcia Gañay, de medicina interna. Jenny Pérez, del centro infantil. Ricardo Solís, de emergencia. Para nuestros compañeros, un fuerte, pero fuerte abrazo cargado con el máximo deseo de felicidad en este día. Viva los cumpleañeros. Y también saludamos a nuestros fieles seguidores. Saludamos a Ariel Jiménez, al doctor Claudio Vallejo, a Margarita Vázquez en Guayaquil, a Henry Isa, a Lorena González, a Elvi Torocina, a Eric Torres, a Gaby Guevara, gracias a Alessandro Albán, Rafa Armas, Daisy Guevara también está en nuestra sintonía. Nuestro saludo para Gabriela Ronta, para Silvi Tite, para Carmen Pachacama, para Beatriz Saldarriaga. También tenemos acá otros saludos. Y bueno, a Margarita Vázquez, que habíamos también saludado, a Carla Mera Zacoto, a Carly Alien KTZ, a Tati Lu, a Isla Barona y a la doctora Mary Trujillo, también, bueno, Daisy Guevara, y se nos quedan algunos nombres que en el transcurso de los programas iremos saludando. Para el día de mañana, cita médica, hemos convocado a la doctora Rosana Ruiz. Con la doctora Rosana Ruiz tratará en esta semana de las enfermedades raras, tratará el enanismo o talla baja. Así es que están convocados todos a seguir este interesante tema el día de mañana a las 10 de la mañana aquí en Cita Médica. Por nuestra parte, no más por hoy. Jessica Pazmiño en los controles y Freddy Albán en la conducción de Cita Médica. Les decimos hasta una nueva cita médica. Hemos llegado a la parte final de Cita Médica con otro invitado especial. Te esperamos de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Conexión Vital.